Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo video de estudio. Hoy estaremos aprendiendo acerca de la Revolución Cubana. Hablar de la Revolución Cubana es hablar de un movimiento político armado que comenzó en el año de 1953 con el objetivo de derrocar al dictador Fulgencio Batista, que ese momento era el la mayor autoridad, el presidente, pero que se había convertido en un dictador de Cuba. El gobierno revolucionario estableció un Estado socialista que persiste específicamente hasta la actualidad. Los orígenes de la revolución se van dando en base a varios sucesos. En primer lugar, vemos el asalto al cuartel Moncada. En el año de 1953, vemos que aparece Fidel Castro con su hermano Raúl y un grupo de revolucionarios que intentaron tomar el cuartel de Moncada, pero fracasaron. Esto vemos en un segundo evento, el movimiento del 26 de julio, que específicamente vemos cómo tras la liberación, eh, los hermanos Castro, habíamos dicho, ¿no? De Fidel Castro y su hermano Raúl, específicamente fundaron un movimiento el 26 de julio para organizar la lucha armada contra Batista. En un tercer espacio vemos el desembarco de Granma, que esto sucede en el año de 1956 cuando Fidel y Raúl Castro ya se unen con Ernesto Che Guevara y desembarcaron en Cuba con el objetivo de iniciar la lucha revolucionaria. Y vemos en un cuarto paso cómo la victoria de la revolución se marca en el año de 1959. Tras años de lucha, la revolución triunfó y Fidel Castro llegó hasta el poder. ¿Qué causas provocaron la Revolución cubana? En primer lugar, nos encontramos con el gobierno de Batista, ¿sí? Un gobierno que se caracterizó por la represión política, por la violación de derechos, es decir, hablamos de un gobierno autoritarista. En una segunda causa podemos ver la dependencia económica. ¿Por qué? Porque Cuba dependía en gran medida de los Estados Unidos, lo que limitaba prácticamente la autonomía económica. Una tercera causa era siempre la corrupción y la desigualdad. La corrupción, la mala administración, la falta de políticas sociales fueron contribuyendo a la pobreza y a la desigualdad. Y una cuarta causa fue el desempleo. El desempleo era un problema grave en Cuba, especialmente en la población más vulnerable. Asimismo, vemos cómo se va marcando un embargo económico. ¿Por qué? Porque en primer lugar vemos cómo aparece la nacionalización de empresas. El gobierno revolucionario confiscó empresas norteamericanas, lo que provocó la imposición de un embargo, avanzando hasta llegar a una alineación con el bloque socialista, porque vemos que la decisión de Fidel Castro como presidente era alinearse con la Unión Soviética y esto intensificó las tensiones, las relaciones que existían con Estados Unidos, dándose como tal el embargo que ha generado daños económicos, daños significativos para Cuba, según el mismo gobierno. Vemos asimismo cómo se va marcando el descongelamiento de las relaciones. Aquí vemos que se va marcando mucho la reconciliación diplomática, porque en el año del 2014 vemos que los presidentes Obama y Raúl Castro acordaron un descongelamiento de las relaciones, se fueron dando la reapertura de embajadas, porque en el año posterior, que fue en el año 2015, las embajadas de Estados Unidos y Cuba fueron reabiertas, marcando un hito en la mejora de las relaciones. Y vemos cómo se va levantando este embargo que existía, porque en su momento el presidente Obama esperaba levantar el embargo, pero la decisión final siempre dependía del Congreso. Asimismo, podemos ver cómo la revolución
tuvo algunos logros, pero también algunas limitaciones. Por ejemplo, dentro de los aspectos positivos que marcó la Revolución cubana fue la autonomía política. Sin lugar a dudas, la autonomía que generó y que alcanzó Cuba, vemos también que alcanza una emancipación cultural. Y también la implementación de inversión en salud y educación, pero no todo fue positivo. Hubieron algunos aspectos negativos que se marcaron, como los problemas de abastecimiento, la falta de pluralidad política, porque no hay variedad en los gobiernos, y también el centralismo y el personalismo. Y por último, podemos ver cómo la revolución ha ido influenciando en Latinoamérica, por ejemplo, con la creación y aparecimiento de movimientos armados, porque la revolución cubana inspiró movimientos armados en toda América Latina, como el ELN y las FARC, por ejemplo, en Colombia. También vemos que se va dando una influencia política, porque la revolución cubana influyó en líderes políticos como Salvador Allende, que esto pasó en Chile, y Hugo Chávez en Venezuela. Y también fue generando la formación de alianzas estratégicas. ¿Por qué? Por ejemplo, Fidel Castro, em, y Chávez fueron forjando alianzas con gobiernos de izquierda en América Latina, como ha sido Brasil, Argentina y Bolivia. Eso es todo, jóvenes. Un lindo día.